Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso. El día de hoy quiero que hablemos de un tema bastante relevante, la declaración de facto de que el INSABI no sirvió y que va a ser sustituido por una ampliación del programa de IMSS Bienestar. Lo que estamos viendo es un gobierno que tiene menos dinero, que dedica menos dinero a salud, que se comió ya buena parte de los fondos que venía de Seguro Popular. Se necesitaba, por lo que estaban poniendo en la ley, gastar alrededor de 3 puntos del PIB. Dinero que nunca llega. Estás por no afiliado a un sistema de seguridad social, tiene que ver con tu estatus laboral. El día de hoy me acompaña Carlos Elizondo, socio regular de este programa, y tenemos la suerte de que está con nosotros Gustavo Merino, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, que también dirige una nueva iniciativa en salud que está ocurriendo precisamente en la Escuela de Gobierno. Carlos, Gustavo, ¿por dónde arrancamos? Pues muchas gracias, quiero agradecerles por invitarme. Soy un asiduo miembro del público de Con su permiso, entonces me gusta estar aquí el día de hoy. Y sí, coincido perfectamente con lo que tú dices, ¿no? La trascendencia de la reforma que se propone en el sector salud es muy grande porque nos va a afectar a todos los mexicanos. Y creo que nos refleja algo que frecuentemente ha pasado con este gobierno, que es una decisión importante de trascendencia que no se ve muy bien planeada o que por lo menos no se informa cómo van a llevarla a cabo ni qué se pretende con ella. Y en este caso, bueno, implicaba no solo el reconocimiento que no había funcionado el INSABI, que sustituyó al Seguro Popular, y que tampoco se presentó con claridad cuál era su objetivo, sino que también, se mantiene esta idea de asegurar la cobertura de los servicios de salud, pero se le transfiere la responsabilidad a una dependencia del gobierno, el IMSS Bienestar, que pues no necesariamente está preparada para ello, deja muchas interrogantes. ¿Por qué no arrancamos con el antecedente, que es México? La seguridad social y los servicios médicos han estado históricamente asociados a tu situación laboral. Si trabajas en el gobierno federal, pues tienes el ISSSTE; si estás en el sector privado, tienes el IMSS, y si no tienes nada de esto, pues estabas a la intemperie. Y se inventó, para darle cierta cobertura en el sexenio de Fox, el Seguro Popular, que era una forma de dar una cierta cobertura. No era completa, pero era más que cero. Y el Seguro Popular pues tuvo varias ventajas en términos de darle cierta certidumbre a quienes no estaban asegurados, ciertos problemas, ciertos costos, etcétera. Pero el gobierno federal, encabezado por López Obrador, le parecía mala idea, tan mala que cuando fue jefe de gobierno nunca sumó a la Ciudad de México en el Seguro Popular. El presidente desde entonces no le gustaba el Seguro Popular, y creyeron que podían, en palabras del presidente, construir un sistema como el danés. ¿Cuál es la peculiaridad de un sistema como el danés? Que todos tienen derechos de salud independientemente de su condición laboral. Y para eso se creó el INSABI, con la idea de hacer algo mucho más ambicioso, mucho más efectivo para darle cobertura de salud. ¿Sabes qué, Carlos? Pero fíjate, aquí hay un punto bien interesante. Y sí tengo que verificar si al final del gobierno de López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, si metió a la Ciudad de México al Seguro Popular o no. Me acuerdo que hubo una controversia por ahí, porque si no se inscribía no recibía ciertos fondos. Creo que al final se dio, pero tu punto es muy bueno. Nunca le gustó el programa. Ahora, hay aquí algo bien interesante. Cuando todavía no empezaba su gobierno, pero ya era presidente electo, y que estaba trabajando López Obrador en esto de un sistema universal de salud, realmente el punto del que quería partir era precisamente el IMSS Bienestar. O sea, lo estuvo trabajando, era el modelo original mucho más realista.
lo que decía era, estaba consciente que no había mucho dinero, decía, esta puede ser nuestra base y a partir de ahí vamos agregándole servicios y vamos a tratar que los sistemas tengan una convergencia. En algún punto se pierde el debate y empiezan estas ideas de un nuevo instituto, que el INSABI ya venía en la propuesta a las modificaciones a la Ley General de Salud que se querían hacer, pero originalmente era una cámara de compensación. De repente surge como un sistema gigante, pero cosa muy importante, surge sin presupuesto. Les cuento que yo en ese momento estaba en CIEP, en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto, nos pide que hagamos una valoración presupuestaria independiente. Y resultó, según es un documento que es público, que se necesitaba, por lo que estaban poniendo en la ley, gastar alrededor de 3 puntos del PIB. Dinero que nunca llega. Entonces, tenías un diseño, incluso no sé si se acuerdan ustedes de esta declaración muy desafortunada de la Secretaría de Gobernación, que fue a principios de enero de 2020, donde básicamente decían, ¿sabes qué? Si tú no eres derechohabiente de IMSS o de ISSSTE o de otro sistema, te puedes presentar con una identificación oficial y tienes derecho a cualquier servicio de salud. Obviamente no decían dónde te tenías que presentar, no decían quién lo iba a pagar, no decían quién iba a ser el proveedor. A los 4 o 5 días recularon porque pues se dieron cuenta que era pues la verdad un sinsentido lo que estaban diciendo. Y ahí empieza esta historia. Oye, pero quizá vale la pena recordarle al público algo que a lo que se refería Carlos al inicio. A ver, el sistema de salud en México está muy fragmentado. Tenemos de entrada como el 45% de la población, alrededor de 55 o 56 millones de personas, son afiliados, derechohabientes de los sistemas de seguridad social, el IMSS, el ISSSTE, las Fuerzas Armadas, el de Pemex, el IMSS siendo el más grande. Hay como 27% que tienen cierta afiliación a sistemas públicos, 2% tienen seguro privado y el 26% sin afiliación. Entonces, si tú tienes que avanzar hacia la cobertura universal, tienes que reconocer que tenemos un sistema fragmentado que además es desigual de origen y tiene su razón de ser el estatus laboral de las personas. Es decir, estás o no afiliado a un sistema de seguridad social, tiene que ver con tu estatus laboral. Entonces, no. Y un tema ahí, en sí mismos son terriblemente desiguales. Es decir, el gasto por trabajador en el sistema de salud de Pemex es varias veces lo del gasto por trabajador en el IMSS. O sea, las coberturas, calidades reales que tienen los derechohabientes varía muchísimo. Sí, entonces perpetúa las desigualdades que existen y además también vale la pena recordar, bueno, qué es el IMSS Bienestar, de que tanto le interesaba y como bien dice Héctor, pues ya lo traía en mente el presidente. IMSS Bienestar estaba hecho para aprovechar se creó en los 70s, finales de los 70s, para aprovechar la estructura que tenía el IMSS, para atender a los que no eran derechohabientes del IMSS en zonas rurales. Así es. Con un servicio relativamente limitado, servicio de atención a nivel primario, ambulatorio y algunas cuestiones hospitalarias de segundo nivel, pediatría, ginecología y algunas otras, pero nada de tercer nivel, nada de especialidad. Entonces, estamos hablando de un sistema que está hecho para otra cosa. Sí, que es muy interesante lo que dices, Gustavo, porque en mi opinión, ahorita el IMSS Bienestar se está utilizando más como marca que el espíritu original del programa. Lo dices muy bien. Era un programa rural, por cierto, muy bueno en términos de costo-beneficio, pero era un programa para dar servicios básicos. De repente hay la idea de extenderlo a ciudades y ahora nos encontramos con esta propuesta que creo que vale la pena discutir, que es una mezcla entre delegar a las entidades federativas el nuevo sistema, pero de manera semicentralizada. O sea, llegas, firman... Perdón, Héctor, ¿por qué semicentralizada? Si yo entiendo, los sistemas de salud de los estados tendrían que pasar a ser parte del IMSS, ¿no? No,
pasan a una figura medio rara, al menos mi lectura, Carlos, de los convenios, pasan a depender de la Secretaría de Salud Federal. El IMSS firma también el convenio, pero porque es el dueño de los fierros, incluso se hace un inventario de lo que ya cada estado tiene y la Secretaría de Salud Estatal queda como una especie de coadministrador. Entonces, no le tiene que ceder. Yo había leído el contrato de proyecto, los comentarios al primer estado que pensaban o piensan incorporar esto, que es Nayarit, y yo había entendido que el sistema de salud de Nayarit de alguna forma pasaba a ser administrado por el gobierno federal. Bueno, pero este es uno de los problemas de falta de claridad, que además se incrementa el problema cuando dices, bueno, no está claro si van a estar, para todos los estados va a ser igual o va a ser una decisión estado por estado. Sí, no está claro. No hay un cambio de ley acá, ¿verdad? Es una decisión a nivel de darle al IMSS nuevas atribuciones, siendo que el IMSS es un órgano colegiado, digamos, es tripartita. No, es buenísima tu pregunta, Carlos. Lo que pasa es que no es que le estés dando atribuciones al IMSS, al menos no es mi lectura. El IMSS Bienestar siempre ha sido un programa donde el IMSS funciona como proveedor, por eso lo están obligando a firmar. Entonces, aquí vienen dos preguntas muy interesantes que haces. Primero, ¿no terminará ocurriendo un subsidio del IMSS hacia este nuevo sistema? Y ojo, en el IMSS se pagan cuotas y es un sistema tripartita, etcétera, 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 y tiene la estructura de un seguro. Sí, tripartita significa que está el gobierno, los empresarios y los trabajadores, porque es una organización al servicio de los trabajadores para que los empresarios cumplan con los derechos, las obligaciones que marca la ley en materia de medicina y seguridad social, etc. Oye, aquí vale la pena acotar para que digo, no haya confusión, porque puede, o sea, el IMSS Bienestar no ofrece los servicios del IMSS normal, o sea, quien está siendo atendido por IMSS Bienestar no es derechohabiente del IMSS, el que IMSS Bienestar ahora se encarga de los servicios estatales, no significa que las personas que usaban esos servicios estatales ahora van a ser beneficiarios del IMSS. No pueden ir al centro médico siglo XXI, eso no les toca. Tiene sus propias clínicas, sus propios hospitales, ocasionalmente y bajo un pago de IMSS Bienestar al IMSS. Podrían pagar, Julio Frank le dice el IMSS A y el IMSS B, pero no es importante pensar, no está creciendo el IMSS para afiliar a todo el mundo, ¿no? Bueno, no está ni claro, Gustavo, porque, a ver, incluso aquí estamos mezclando un modelo de seguridad social con un modelo de asistencia social. A mí me llama mucho la atención que la nota acaba de ocurrir la Semana de Seguridad Social en el Senado. Las declaraciones de Zoe Robledo, director del IMSS, están bien interesantes y creo que en los medios no las pescaron, donde dice, a ver, es que tenemos la oportunidad de un nuevo sistema donde este gran instituto, está hablando del IMSS, se vuelva el pilar de la seguridad del sistema de salud universal en nuestro país. Lo estoy parafraseando, pero cada quien interprete lo que quiera. Esto te abre las puertas a muchas cosas. Ahora, Carlos metía el dedo en otro problema legal que yo creo que se tendría que discutir. Si ven los convenios marco, parecería que todas las instancias que eran de alguna entidad federativa se van a pasar al gobierno federal. ¿Se puede legalmente hacer eso? Era el mismo problema que tuvieron con el INSABI, Héctor. Recordarás que en su momento se discutió igual y varios estados no se sumaron al INSABI precisamente por eso, porque decían, esta estructura hospitalaria es nuestra, no, aunque queramos no la podemos ceder. Y acabó habiendo un movimiento que fue muy costoso para el INSABI. ¿Quiénes se quisieron subir rápido al INSABI? Los estados que no tenían infraestructura médica. ¿Quiénes no se está subieron? Quebrado, claro. Y lo mismo creo que va a pasar acá, porque un estado que tiene una buena infraestructura médica se la va a ceder al IMSS a cambio de qué. Y sobre todo me parece que es una ocurrencia.
en el sentido, estamos en el año 4 de gobierno, aterrizar estos cambios de una magnitud como esta requieren mucho tiempo. ¿Qué certidumbre tiene cualquier estado que se asume esta propuesta? Que el siguiente gobierno no lo va a desaparecer inmediatamente, porque ya lo están viviendo con el INSABI, de este Mira, mismo gobierno. pero yo creo que hay una diferencia importante. De nacimiento, el INSABI tenía muchos problemas que no hacían sentido, Carlos, comenzando por financiamiento. Creo que esto nos da el nuevo sistema que se están proponiendo, la oportunidad de meternos a una discusión de qué queremos. Y me parece que con todas las limitaciones, a ver, señores, tenemos que tener muy claro, esta es de las pocas cosas donde un gobierno muy terquito, por decirlo suave, reconoce que se equivocó. Y no está de más. O sea, vienes con un exceso de mortalidad terrible, mucho relacionado a la pandemia, pero también hay un número considerable de muertes que está fuera de un motivo COVID, tiene que ver con malas atenciones, no hubo consultas, faltaron medicamentos, etcétera. Y es un tema muy sensible para la población. Entonces, creo que si hay un reconocimiento, también hay unas restricciones enormes, comenzando porque el nuevo sistema nace básicamente con poco dinero. Oye, pero creo que también de lo que dices, un punto muy importante es, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Yo creo que estas son medidas probablemente además no muy claras ni correctas para resolver un problema de corto plazo, que es lo que no funcionaba en la INSABI. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué necesitamos como un sistema de salud? O sea, estas medidas, por ejemplo, siguen sin resolver el problema de la fragmentación que ya comentamos y que es profundamente desigual. No aseguran ni tienen asociados las cuestiones de fondeo y cobertura para pues, tener cobertura universal de servicios de salud. No generan, por lo tanto, esa protección en salud que es el derecho que se tiene. No está considerando claramente cuestiones estructurales importantes como la transición epidemiológica y demográfica que tiene México, la importancia de la prevención, cuestiones como pues la pandemia de obesidad que también padecemos y que está asociada a muchos riesgos en salud y otras implicaciones económicas, no resuelve el problema de quién va a ser responsable, centralizado, no centralizado, cuál es el rol de los estados. Hay también cuestiones regulatorias, algunos que empezaron antes de que se hiciera antes del COVID y antes de que se hiciera esta reforma, como es las reformas que llevaron a que la COFEPRIS perdiera cierta autonomía que tenía. En fin, hay muchos puntos bien importantes que no están tratando y que pues no se ve como un espíritu para resolver los problemas ya a mediano y largo plazo. Porque si bien es cierto lo que dice Héctor, que es la primera vez que el gobierno se echa para atrás de una política, Grande. no lo hace diciendo me equivoqué y vamos a discutir la siguiente opción. Simplemente nos saca una medida ahí medio de emergencia sin haber resuelto todas las preguntas que hace Gustavo. Y en otra cosa que tú mencionabas, Héctor, esto cuesta dinero, no sabemos cuánto, no te han encargado un nuevo estudio de cuánto va a costar esta medida, pero supongo que va a costar muy parecido a la otra, porque el objetivo central, que sería tener educación universal para todos, pues cuesta eso. Y lo que estamos viendo es un gobierno que tiene menos dinero, que dedica menos dinero a salud, que se comió ya buena parte de los fondos que venía del Seguro Popular, porque el Seguro Popular resolvía el problema de financiamiento y servicios que iba a proveer de una forma financieramente sostenible en el tiempo. Entonces te doy pocos servicios, pero te los voy financiando y te voy asegurando que lo que te prometo, que te voy a atender para cáncer, por ejemplo, tiene el fondeo suficiente para que no sea una cosa simplemente programática y una promesa vacía. No, claro, a fin de cuentas, el seguro popular, y esta es una discusión a la que nos tenemos que meter, valga la redundancia, tenía estructura de seguro, Carlos. Esto es otro animal. Y bien lo decía Gustavo ahorita, hay un montón de dudas. A ver, si los contratos, Marco, que están proponiendo a los estados,
deja tercer nivel completamente en el olvido. No existe. No existe. Entonces... El tercer nivel, para ponerlo claro, es la especialización cuando tienes algo que requiere servicios de oncología, etcétera, etcétera. Solo da la medicina básica. Medicina básica, servicios, ya decía ahorita Gustavo, algo de pediatría, algo de ginecología, también algo de enfermedades respiratorias. Y la especialización, cada quien con sus uñas. No, claro, exacto, que esto te arroja un montón de preguntas. Si tú no eres derechohabiente y necesitas un tratamiento de cáncer, ¿qué ocurre? ¿Quién te lo paga? O simple y sencillamente, pues tú hazle como puedas. O va a tener que entrar el gobierno estatal con otra figura. Siguen las preguntas. Vamos a suponer que un estado no se quiere adherir al nuevo esquema. FASA, que es este fondo que está en el ramo 31, pues te lo tienen que dar. En ramo 33, perdón. Te lo tienen que dar. Pero los recursos que estaban en el INSABI, si no firmas, pues no necesariamente te van a hacer una transferencia. Entonces estás con puro FASA. ¿Qué quiere decir esto para estados como Guanajuato, como Jalisco, como Nuevo León, que probablemente no se adhieran a Aguascalientes? Pues no lo tenemos claro. Van a tener que crear entonces su propio sistema. Ahí está la duda. ¿Y a quiénes fue mejor o a quiénes fue menos mal en los casi 2 años que duró el INSABI? ¿A las entidades que se adhirieron o a las que no? Controlando por qué. O sea, en términos de... En términos presupuestales, por ejemplo. Mira, en términos presupuestales, en teoría, te debería de haber ido mejor si estabas en el INSABI. En la práctica, no necesariamente ocurrió. No necesariamente ocurrió porque el gobierno honró compromisos viejos del Seguro Popular y muchos de los estados que no se inscribieron al INSABI, por X o Y razón, tenían buena participación en Seguro Popular. Y en el sistema nuevo, incluso al principio, no había ni afiliación. Entonces el neteo sí te tienes que ir caso por caso y ver qué sucedió. Oye, otro punto importante también, y es sobre todo desde la óptica de los pacientes, de los usuarios, es el cambio implica pasar de ser asegurado a ser beneficiario. Y no es trivial. Asegurado implica que tienes un derecho exigible. Yo tengo un seguro y pues me debes de cubrir lo que la póliza de seguro dice, si es la atención por cáncer, si es por diabetes, lo que sea. Y existe además un mecanismo financiero para asegurar pues, que ese seguro sea viable. Cuando te vuelves beneficiario, pues, estás sujeto a que haya presupuesto, a que se aplique, ya no es tan exigible. Entonces, digo, estamos viendo, por ejemplo, la situación por el desabasto de medicamentos, pues, no, todos tienen derecho a medicamentos y gratuitos. Pues sí, pues si no hay y no te dejan ni siquiera, no se permite ni siquiera que receten para que tú lo consigas en el sector privado, o se limita el acceso del sector privado a los medicamentos, a través del sector privado a los medicamentos, pues entonces estás en un mundo peor, ¿no? Y esto es bien importante porque perder la lógica de un seguro va a tener costos altos sobre la cobertura de los servicios. Pero esto no se perdió ya con el INSABI. Ya se había empezado a perder, claro, porque a la hora de que se cambie el seguro popular, ya empezaba a tener este problema, pero no lo están resolviendo con el cambio al bienestar. Y además hay otro tema que ya mencionaste, Gustavo, que es el IMSS sí es un seguro. Algunos, los tres que estamos acá, somos derechohabientes del IMSS. Nuestro patrón paga esa prima y de alguna forma pues, la pagamos nosotros porque es un descuento de nuestro salario. Y hoy tendríamos que compartir ese servicio de por sí estresado financieramente, que no da necesariamente las mejores respuestas para sus derechohabientes. Ahora lo va a tener que compartir con otros, si no queda claro si va a haber subsidios cruzados o no. Si se va a parte de lo que decíamos, Carlos. Y de entrada te mete en este dilema que no tiene una solución fácil. A ver, ahorita tenemos un sistema de salud
se espera que en el año de 2022 el financiamiento llegue a 3% del PIB, financiamiento público al sistema de salud. La verdad es que a lo mejor ni ese 3 completamos, porque una parte viene de adeudos que tiene el INSABI con el IMSS y con el ISSSTE, a lo mejor van a ser puros movimientos contables. Oye, Héctor, ¿y cuánto estábamos al arranque del sexenio? Para poner un parámetro, si esto es más o menos. Sí, ha ido cayendo. Al principio del sexenio, bueno, se cerró, andábamos como en 2.6, 2.7 del PIB, después bajó, subió en el 2020, pero en parte porque el PIB cayó, también porque pues estaban los gastos extraordinarios de pandemia, subió como a 3%, volvió a caer en el 2021 como a 2.7, 2.8, se espera como un 3%. Pero para la gente... Oye, pero... Sí, Gustavo. No, digo, un punto bien importante aquí es, estaba cayendo desde el inicio, bueno, ya venía cayendo en el 2017. Desde el sexenio de Peña. Exacto, pero pasamos por la pandemia. O sea, y en tiempo de pandemia no fue, a pesar del gasto extraordinario que tendríamos que haber visto, no fue hasta 2020 que subió un poco, pero es para atender, como tú decías, otros temas. O sea, estamos en una crisis sanitaria y no solo no está subiendo el presupuesto, sino que de hecho además teníamos múltiples subejercicios en salud. Pero bueno, perdón la interrupción. Hay un montón de subejercicios, pero además hay un problema de financiamiento muy de fondo, porque si nos comparamos con países similares, Argentina, Brasil, Chile, el sector público mexicano gasta menos de la mitad en salud. O Colombia mismo. Sí, menos que, sí, también yo creo que Colombia es un caso muy peculiar, pero tienes toda la razón, Carlos, su sector público gastamos menos de la mitad. Argentina, digo, un país con un PIB per cápita similar, su sector público gasta 8 puntos del PIB en salud. Nosotros gastamos 3, no llegamos ni a 3, andamos en 2.7, 2.8. Pero además ahorita vamos a vivir con un dilema. A ver, y tú lo mencionabas ahorita, si tú quieres darle el mismo servicio a gente que paga cuotas y a gente que no, pues el que paga cuotas va a decir, ¿por qué yo voy a pagar? Entonces, pues viene esta idea de, ¿sabes qué? La solución es, vámonos a un sistema universal pagado con impuestos generales. Pero si tú estás gastando ahorita 2.7, 2.8 del PIB y le quitas un punto, 1.2 de cuotas, te vas a 1.6. ¿De verdad creemos que va a haber una reforma fiscal, que todo se va a ir a salud y que vamos a conseguir 4 o 5 puntos PIB para gastárnoslos en salud? Pues no va a ocurrir en el corto plazo. Entonces, todo esto nace con la necesidad de una discusión de financiamiento. Sí, puede ser muy eficiente, hay que meter tecnologías nuevas, aprendizaje de máquina, telemedicina, apostarle mucho a prevención, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nos salvamos de una discusión de fondo de cómo vamos a financiar el sistema. Y esto para terminar, porque nos está yendo el tiempo, en un contexto de que algo ya dejó Gustavo. Estamos envejeciendo, tenemos una pandemia de obesidad, vienen todas las implicaciones del COVID, el famoso COVID largo, que no sabemos bien sus alcances, sus costos, los daños para la salud de los mexicanos, con una ciudad cada vez más urbana, que en principio es más demandante de servicios, etcétera. Entonces, lejos de estar, digamos, gastando 3 puntos del PIB hacia adelante, aunque no cambiara todo lo demás, tendríamos que estar gastando cada año un poco más, y no lo estamos haciendo. Oye, y no mencionaste lo que no se atendió durante la pandemia, ¿no? La campaña nacional de vacunación, que era muy exitosa, pues ya no, estamos teniendo sarampión, casos de sarampión y demás que no teníamos ya, porque se vacunaban a todos los niños. Tratamientos, por ejemplo, la mortalidad materna se incrementó gravemente. O sea, hubo muchas padecimientos que no se trataron por el padecimiento y que van a implicar un costo mayor a futuro. Completamente de acuerdo. Pues caray, espero que esta sea la primera de varias discusiones sobre el tema. Gustavo, ¿por qué no nos compartes con la gente que te escucha tus redes sociales? Gracias, Héctor. Sí, es Twitter, @Gustavo Merino J. Es la que uso. Gracias. Muy bien. También no dejen de seguirnos en @Ciencias Sociales Tech, C Sociales Tech, que ahí andamos. Y pues bueno, un tema que dará para mucho. Me llena de gusto que
que el TEC de Monterrey haya entendido que esto debe ser una prioridad para el país y pues que se esté trabajando desde varias instancias. Con su permiso, muchas gracias por habernos acompañado. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy. Productora de Con su permiso, Cintia Coca. Diseño, Daniela Solís, Lizeth Rodarte y Pilar Ortega. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.